Una pequeña princesa, capítulo 1. Sara. Una vez en un oscuro día de invierno, cuando la niebla amarilla estaba espesa y pesada en las calles de Londres, en la que las lámparas estaban encendidas y los escaparales brillaban con gas como lo hacían por la noche, una niña con aspecto extraño se sentó en un taxi con su padre y fue conduciendo lentamente por las grandes vías. Se sentó con los pies metidos debajo de ella y se apoyó contra su padre, que la sostenía de un brazo mientras miraba por la ventana a las personas que pasaban con una extraña mirada anticuada por sus grandes ojos. Ella era una niña tan pequeña que uno no esperaba ver esa expresión en su carita. Hubiera sido una vieja apariencia para una niña de 12 años y Sarah Grant solo tenía 7 años. Sarah Grant tenía solo 7 años. Sin embargo, el hecho era en que ella siempre estaba soñando y pensando cosas extrañas y no podía recordar en ningún momento cuando no había estado pensando cosas sobre las personas adultas y en el mundo al que pertenecían. Ella sintió como si hubiera vivido mucho, mucho tiempo. En ese momento recordaba el viaje que acababa de hacer desde Bombay con su padre, el capitán Grant. Estaba pensando en el gran barco y en los Lascars, marineros de India que pasaban silenciosamente de un lado a otro, en los niños que jugaban en la cubierta y en las esposas de algunos oficiales jóvenes que solían tratar de hacerla hablar con ellas y reírse con ellas de las cosas que decían. Principalmente estaban pensando en lo extraño que era que, que una vez uno estaba, uno estaba en la India bajo el sol abrasador y luego en medio del océano y luego conducía en un vehículo extraño por las calles extrañas donde el día era tan oscuro como la noche. Ella encontró esto tan desconcertante que se acercó a su padre. Papi, dijo en voz baja y misteriosa, casi susurrando. Papi, ¿qué pasa, cariño? El capitán Green respondió, abrazándola y mirándola a la cara. ¿En qué estás pensando, Sara? En este lugar. Sara respondió, abrazándose aún más cerca de él. ¿Lo es, papi? Sí, pequeña Sara, lo es. Lo hemos alcanzado al fin. Y aunque solo tenía 7 años de edad, sabía que él se sentía triste cuando lo decía. Le parecieron muchos años desde que él comenzó a preparar su mente para el lugar, como ella siempre lo llamaba. Su madre había muerto cuando ella nació, por lo que nunca la había conocido o, o- o extrañado. Su padre joven, guapo, rico y cariñoso parecía ser la única relación que tenía en el mundo. Siempre habían jugado juntos y se querían el uno al otro. Ella solo había que
solo sabía que él era rico porque había escuchado a la gente decir cuando pensaban que ella no estaba escuchando, y también lo habían escuchado decir que cuando creciera ella también sería rica. Ella no sabía todo lo que se significaba ser rico. Ella siempre había vivido en un hermoso bungalow y estaba acostumbrada a ver muchos sirvientes que le hacían la reverencia y la llamaban Lady Crane. Le había y le daba su propio camino en todo. Había tenido juguetes y mascotas y hay un haya que la adoraba, y gradualmente apareció apareció y gradualmente aprendió que las personas ricas tenían estas cosas. Sin embargo, eso era todo lo que sabía al respecto. Durante su corta vida, solo una cosa había prometido, y esa era el lugar al que la llevarían algún día. El clima en la India era muy malo para los niños, en lo que en lo que a- en lo y lo antes posible los los enviaban lejos, gra- generalmente a Inglaterra y a la escuela. Había visto a otros niños irse y había escuchado a sus padres y madres hablar sobre las cartas que recibían de ellos. Sabía que se vería obligada a ir también, y aunque a veces las historias de su padre sobre el viaje y el nuevo país le habían tratado, le había, le había preocupado la idea en la que él no podía quedarse con ella. ¿No podrás ir a ese lugar conmigo, papi? Ella había preguntado cuando tenía 5 años. ¿No podrás ir a la escuela también? Te ayudaría con tus lecciones, pero no tendrías que quedarte mucho tiempo, pequeña Sara. Siempre había dicho, irás a una bonita casa donde habrá muchas niñas pequeñas y jugarás juntas, y te enviaré muchos libros, y crecerás tan rápido que apenas parecerá un año antes de que seas suficiente grande e inteligente como para volver y cuidar a papá. Ella le había gustado pensar en eso, mantener la casa para para su padre, viajar con él y sentarse a la cabecera de su mesa cuando, cuando cenaba, hablar con él y leer sus libros. Esa sería lo que más le gustaría en el mundo. Y si uno debe irse al lugar en Inglaterra para lograrlo, debe decir, debe decidirse a ir. No le importaban mucho otras niñas, pero
si tuviera otras niñas, pero si tuviera muchos libros, podría consultarse. Le gustaban los libros más que cualquier otra cosa y de hecho siempre inventaba historias de cosas bellas y se las contaba a sí misma. A veces se los había contado a su padre y a él le habían gustado tanto como a ella. Bueno, papi, dijo suavemente, si estamos aquí, supongo que de- debemos resignarnos. Él se rió de su discurso de, pasando de moda y la besó. Realmente no se resignó.